Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo me gustaría repasar algunos aspectos en relación con la cirugía del hombro. Bien, si empezamos por el preoperatorio, que va a ser bastante estándar como en todos los pacientes, hay algunos aspectos en los que nos vamos a fijar más, como puede ser la vía aérea, ¿verdad? Para ver si hay que programar algo más complicado. Y por otro lado, pues revisar las comorbilidades. Por ejemplo, si es hipertenso, nos va a interesar especialmente los hipertensos en este tipo de cirugía, en que nos va a interesar que la tensión arterial esté bien controlada el día de la intervención, ¿verdad? Porque si el paciente tiene la tensión alta, va a sangrar, la pantalla se va a poner toda roja, el cirujano no va a poder operar bien y vamos a tener problemas. Una vez ya con el paciente en el quirófano, otro aspecto que tenemos que ver con cierta antelación va a ser la profilaxis antibiótica. Muchas veces el cirujano no sabe exactamente si va a poner implantes o no, entonces normalmente lo que se hace es que le vas a tener que poner el antibiótico de cualquier manera de entrada. En cuanto a la premedicación, pues como para muchas cirugías, normalmente puede ser que vengan de la planta, premedicados ya con alguna benzodiazepina o similar, o si no, si se les premedica dentro del quirófano, pues una vez que les canalizas una vía, pues normalmente ahí le vas a poder poner lo que tú quieras. Yo habitualmente uso una combinación de ketamina y midazolam. Con esto es con lo que realizo normalmente el bloqueo regional. Y esto nos lleva al tema de la regional. La cirugía del hombro es una cirugía muy dolorosa, con lo cual siempre vamos a querer bloquear el hombro, ¿verdad? Hacer un bloqueo nervioso que nos quite todo el dolor para las primeras horas del posoperatorio, ojalá las primeras 24 horas. Esa anestesia regional, luego la combinaremos con una anestesia general, es lo que llamamos la anestesia combinada. Va a ser la anestesia habitual casi siempre para los hombros. Dentro de la anestesia regional tenemos diversas opciones. Lo más clásico, lo más habitual es el bloqueo interescalénico, ¿verdad? El de toda la vida, que actualmente pues siempre lo vamos a hacer con ecógrafo. Tenemos otras opciones, sobre todo cuando queremos asegurarnos de no comprometer el frénico, como puede ser este nuevo bloqueo de los troncos superiores, en que pinchamos un poquito más abajo y eso también va a hacer que sea más difícil que bloqueemos el frénico. O otra opción también de toda la vida sería hacer simplemente un bloqueo supraescapular, ¿vale? Pincharíamos aquí atrás el nervio supraescapular y con eso pues no cubrimos el 100% del territorio que van a operar, pero probablemente cubramos un 85% del dolor posoperatorio, ¿vale? Lo cual es una muy buena opción. ¿Cuándo se tendría a usar este bloqueo supraescapular? Pues a veces, imagínate que tienes un cuello muy complicado, muy difícil, que por algún motivo, imagínate que el paciente está tomando pues, algún anticoagulante, etcétera, y aunque lo has suspendido, no quieres pincharle el cuello, puedes irte aquí atrás, ¿vale? En que puedes hacer un bloqueo menos profundo, menos peligroso, ¿vale? Y quitar buena parte del dolor. Dentro del bloqueo interescalénico, las recomendaciones serían a que cuando bloqueamos tratemos de poner nuestro anestésico local en la parte externa, ¿verdad? Tenemos ahí los troncos. Vamos a tratar de infiltrar solo por la cara externa del surco, ¿vale? Del surco interescalénico y no poner una enorme cantidad de volumen. Si restringimos el volumen y infiltramos solo esa parte, vamos también a limitar la posibilidad de que se bloquee el frénico. Como decía, esta cirugía es muy dolorosa. Normalmente mi elección de anestésico local va a ser levobupi al 0,375. Ya sabéis que no hay mucha diferencia en cuanto a la analgesia, las horas de analgesia que vamos a conseguir entre poner bupi 0,5 y bupi 0,375, por lo tanto elegimos 0,375 y con esta concentración vamos a poder bloquear el hombro probablemente casi 24 horas. Una vez que ya hemos realizado nuestro bloqueo regional, tenemos que pasar a dormir al paciente. Vamos a hacer las opciones habituales, pues se puede hacer una técnica intravenosa, se puede hacer con gas. Lo que sí que es muy frecuente es que usemos remifentanilo, ¿vale? Como es una cirugía en la cual normalmente vamos a tener nuestro bloqueo hecho y no le va a doler al paciente, no hay estímulo quirúrgico, realmente lo que vamos a estar durmiendo va a ser el tubo, ¿vale? O la mascarilla laringea, si usáis una mascarilla laringea. O sea, un estímulo mucho menor, ¿vale? Y en el posoperatorio el paciente no va a tener dolor, por lo tanto el remifentanilo nos permite tener al paciente muy bien controlado, nos va a dar cierta estabilidad hemodinámica, controlar la tensión, ¿verdad? Y una vez que lo quitemos nos va a permitir despertar rápidamente al paciente. Otra cosa a mencionar en cuanto a la anestesia general, como vamos a tener el estímulo quirúrgico controlado, debemos ser coherentes y poner un nivel de profundidad anestésica más bajo, ¿vale? Vamos a poder hacer una anestesia un poquito más superficial y eso nos va a permitir ahorrar también en efectos secundarios en el posoperatorio, etc. Como decía, podemos elegir entre intubar al paciente o colocar una mascarilla laringea. Eso va a depender de muchos factores, ¿no? Si son pacientes fáciles, más o menos sanos,
por un cirujano muy rápido y para patología no muy compleja que vaya a durar muy poco la cirugía, pues a lo mejor te puedes plantear hacer una mascarilla laringea, ¿vale? Eso se puede hacer. La opción más fácil, más segura, más convencional es simplemente intubar al paciente. Yo suelo usar un tubo flexometálico, porque ese tubo pues, luego se va a quedar debajo de los paños, etcétera, y se te podría acodar, entonces me resulta más cómodo un flexometálico. Y como es flexometálico, siempre os voy a recomendar que pongáis también siempre un bloqueo de mordida, ¿vale? Pues si el paciente en un momento se superficializa o lo que sea y te mordiera el tubo. Bien, pues ya hemos dormido al paciente, lo siguiente es colocar al paciente. Y aquí tenemos dos grandes opciones, o que el paciente vaya de lado o que el paciente vaya en silla de playa. Veamos primero el paciente que va de lado. El paciente que va de lado normalmente es mucho más conveniente para nosotros para anestesia, ¿vale? Es más sencillo, es más fácil de colocar, se tarda menos generalmente en colocar a alguien de lado. Vamos a querer revisar varias cosas. Por un lado, bueno, obviamente que los ojos ya estén bien tapados y protegidos. Por otro lado, vamos a ponerle de lado, proteger los distintos decúbitos. Uno de los principales problemas va a ser la compresión a nivel de la axila. Para esto tienes dos opciones, o usas un colchón de hombro, ¿vale? Que tiene una ranura donde entra el brazo y el hombro, ¿vale? Con lo cual la axila queda automáticamente descomprimida y facilita muchísimo la colocación del paciente. Yo este colchón lo pongo normalmente antes de hacer nada, le hago ya el bloqueo regional y la anestesia general con el colchón ya puesto. Si no tienes un colchón de hombro, pues ya tienes que entrar a hacer apaños, ¿no? El apaño normalmente va a ser colocar alguna suerte de rodillo en la parrilla costal que te permita generar un espacio aquí de manera que la axila no quede comprimida. Otra zona que tenemos que preocuparnos va a ser la cabeza, ¿vale? Que la cabeza esté alineada, ¿vale? Porque va a ir de lado, entonces no puede estar caída ni tampoco levantada, tiene que quedar más o menos neutra, ¿vale? Y eso lo que vamos a hacer es ir poniendo distintos apoyos, ¿no? Debajo de la cabeza hasta que logramos que el cuello quede en una posición lineal, ¿no? Recta, neutra. Lo otro que solemos hacer en la cirugía del hombro que va de lado es fijarle la cabeza. Normalmente vamos a poner una compresa grande aquí, ¿vale? Que también nos va a servir para proteger un poco la zona de los ojos, etcétera. Y con eso le vamos a fijar la cabeza a la mesa, ¿vale? De manera que no se nos vaya a escurrir o a mover durante la cirugía cuando ya esté completamente tapado por los paños. Las piernas van a ir dobladas de lado y por lo tanto habrá que proteger debajo de las piernas, ¿verdad? La pierna de decúbito que no apoye y luego entre las dos piernas lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos que proteger los distintos nervios peroneos que ya sabéis que son los que van más superficiales que se suelen lesionar. Otra cosa que suelo hacer en los hombros cuando van de lado es que normalmente voy a poner el manguito de la tensión en la pierna. Si lo pongo en el brazo me va a estar refluyendo constantemente la vía, ¿vale? Por la cual muchas veces voy a tener el remifentanilo y me va a estar interfiriendo con mi anestesia. Otra cosa que se hace durante la colocación del paciente es que el paciente va a llevar unos topes, uno por la espalda y normalmente otro cerca del abdomen, ¿vale? Para asegurarnos de que el paciente que está de lado no se vaya a poder vencer hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Bien, esa es la posición de lado, que como digo, además nos da mucho acceso a la cabeza, a las vías, estamos relativamente cómodos, tenemos bastante control. Luego viene la posición en silla de playa. Esta será muy buena para el cirujano, porque esté muy cómodo, pero nosotros ahí sí que vamos a estar mucho más incómodos. El paciente va a sufrir ciertos mayores riesgos. La gravedad va a estar jugando siempre en contra nuestro. Normalmente para colocar al paciente en silla de playa vamos a tardar un poquito más, ¿vale? Que de lado. Y vamos a tener que hacer varios ajustes probablemente de la posición, porque el paciente pues, se te puede escurrir, etcétera, hay que volver a colocar, hay que sujetar muy bien. Hay que hacer varias revisiones, ¿vale? Durante ese proceso para ver que no se te ha descolocado nada. Otra de las zonas claves a colocar en este caso va a ser el cuello. Tenemos que revisar que quede bien alineado en todos los planos, ¿vale? Porque el paciente va a ir sentado, ¿verdad? Y puede ser que el cuello se le quede fijo hacia adelante o hacia atrás o muy estirado o muy doblado, etc. Entonces vamos a perder bastante tiempo en colocarle muy bien el cuello y la cabeza. Lo otro que hay que colocarle es el otro brazo, el que no van a operar, ¿verdad? Tiene que quedar colocado correctamente, que no tenga decúbitos. También habrá que colocarle ciertos topes o ciertas cinchas para que el paciente no se te escurra o no se te mueva. Existen mesas especiales con distintos aparatos que te permiten sujetar muy bien al paciente en silla de playa. Eso facilita enormemente colocar al paciente en esta posición. Es muy importante que recordemos que cuando el paciente va en silla de playa, el cerebro va a estar más alto que el corazón y más alto normalmente de donde pongamos el manguito de la tensión.
con lo cual lo que midamos de tensión en el brazo no va a ser la misma presión de perfusión que tengamos a nivel del cerebro. Además, esta es una cirugía en la cual el cirujano muchas veces te va a pedir que le bajes la tensión, ¿vale? O sea, que es un cerebro que va más alto que el corazón y que además te piden que le bajes la tensión. Con lo cual nos vamos a estar moviendo en una zona de riesgo. Por eso hay que limitar esa hipotensión. Aquí, si decidimos canalizar una arteria o nos quedamos con el manguito, pues va a depender mucho también de la comorbilidad del paciente, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de que vamos a estar en una situación de cierto riesgo de perfusión cerebral. Existen casos descritos de pacientes que han tenido encefalopatías hipoxicoisquémicas, ¿vale?, por hipoperfusión durante una cirugía del hombro. Esto en algunas ocasiones se ha atribuido a posibles malformaciones a nivel del polígono de Willis, pero en otros casos probablemente se haya debido simplemente a una hipotensión demasiado extrema en un paciente que va de pie. Como en cualquier cirugía, es bueno que cuando va en silla de playa el paciente apretemos todas nuestras tubuladuras, etcétera, porque es verdad que cuando movamos al paciente puede que esas tubuladuras se estiren, ¿vale?, y se podrían soltar durante el procedimiento. Así que hay que revisar bien que están bien apretadas y que cuando movemos al paciente siguen llegando bien las tubuladuras. A lo mejor tenemos que acercar más la máquina, etcétera. Algunas otras cosas a considerar en esta cirugía, por ejemplo, el colocar siempre una manta de aire, ¿vale? La cirugía del hombro rara vez son cortas y siempre va a estar indicado que tú pongas medidas de normotermia, como es colocar una manta de aire caliente. En cuanto a otros fármacos a utilizar, yo suelo usar metamizol o nolotil, ¿no?, como AINE, como parte de mi analgesia multimodal. Ya he dicho que suelo usar ketamina en la inducción, en la premedicación, mejor dicho. Si fuera una cirugía de hombro muy largo, también me gustaría repetir eventualmente alguna pequeña dosis de ketamina durante la cirugía, ¿vale? En parte porque estoy usando remifentanilo, que como sabéis produce cierta hiperalgesia o puede producirla, y la ketamina es un antinociceptivo. Así que ya que uso remifentanilo me gusta contrarrestarlo un poquito con algún bolo de ketamina. La antiemesis, pues como en todo paciente que va a llevar una anestesia general, se benefician de antiemesis. Yo suelo tratar de hacer una antiemesis bastante completa. Me gusta administrar dexametasona, 4 a 8 miligramos, ondansetron, 4 a 8 miligramos, y si dispongo de él, me gusta también poner droperidol, 10 a 20 microgramos por kilo. En cuanto a la extubación, ¿vale?, como decíamos, si hemos podido ajustar la profundidad de la anestesia, la extubación debiera ser bastante rápida y sencilla, porque en el fondo le hemos puesto poca anestesia. Una cosa que hay que valorar antes de extubar es si ha habido mucho edema. Ya sabéis que cuando la cirugía se alarga, se va filtrando el suero de la irrigación y va infiltrando por subcutáneo y a veces puede llegar a infiltrar hasta cerca del cuello. Cuando llega muy cerca del cuello, si es muy significativo, podría llegar a producir un compromiso de la vía aérea, ¿vale? En esos casos hay que valorar si te parece que el paciente se puede extubar o no, y en algunos casos, cuando te parece que está con muchísimo edema, también se podría administrar algún diurético para tratar de acelerar o facilitar la eliminación de todo ese edema. Bien, pues hemos repasado brevemente un poco los aspectos más interesantes o más clave de la cirugía de hombro, que es una cirugía muy frecuente. Espero que os haya sido de utilidad. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle al like. Si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano, por favor, suscribiros al canal. Muchas gracias y os veo en el siguiente. Hasta pronto.